Vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor y hoy vamos a hablar acerca de esto, de buscar ayuda, de ir en busca de ayuda. Hace unas semanas atrás le había compartido, le había comentado que con mi esposa muchas veces cuando salimos en la camioneta, ya sea que estemos de viaje a alguno de los lugares donde tenemos que ir también a compartir la palabra, o a veces cuando salimos por la tarde a algún paseíto de la siesta, agarramos el celular, lo enchufamos ahí en la camioneta y nos ponemos a escuchar algunos audios, algunos podcasts para aquel que es más modernón y les gusta ese tipo de cosas, que no es otra cosa que un audio, que puede ser una prédica, una enseñanza, pueden ser experiencias de vida. Y en este último tiempo, por lo menos yo he agarrado a alguien, a veces suelo ir saltando de uno a otro autor, escritor o pastor que voy escuchando, y últimamente estoy escuchando algunas enseñanzas que son bien cortitas, audios bien cortitos que lo podemos encontrar en otras redes sociales, pero a mí me gusta aprovechar el tiempo en el auto y por eso pongo el audio, que son enseñanzas de Bernardo Estamateas. ¿Alguno lo escuchó, lo conoce, sabe de quién le estoy hablando? Pastor, psicólogo, tiene una iglesia en Buenos Aires, pastor de Presencia de Dios, esa es la iglesia, y me gusta mucho cómo él enseña, porque tiene una practicidad, una manera de expresar las cosas muy lindo, y uno ahí va aprendiendo cómo uno puede en tan poco tiempo decir tantas cosas importantes, ¿no? Tantas cosas que hacen bien. Y en uno de esos audios que yo le he compartido ya hace unas semanas atrás, él justamente hablaba acerca de esto de la ayuda y planteaba dos preguntas que son las que le quiero compartir y luego vamos a ir a otra cosa, pero él planteaba dos preguntas, ¿no? Y tienen que ver con esto. ¿A cuánto nos gusta recibir ayuda? ¿Le gusta recibir ayuda, sí o no? ¿Sí? ¿Está bueno recibir ayuda o no? Qué lindo es recibir ayuda. Cuando de repente ¿no? terminó el mediodía, ya comimos todos, o el domingo, o después ahora de la reunión, dentro de un rato cuando le tengo que cenar, para aquellos que tienen por costumbre juntarse una buena cena, y terminado y mira para la mesada y está ahí el amontonadero de cosas, todo, y la olla que se quemó y está bien negra. Qué lindo es que alguien se ponga a nuestro lado, ¿no? Para aquel que le toca lavar los platos, ¿sí? Que alguien diga, déjame que yo también te ayudo y vos enjuagáis, secáis y se termina todo rápido. Qué lindo es recibir esa ayuda. O cuando de repente sábado por la mañana, por la tarde, domingo o en el huequito que usted encuentra, de repente miró para afuera y vio que el pasto está más o menos de su altura y hay que encararlo. Y qué lindo también es saber de que vamos a encontrar a alguien que va a venir, se va a ofrecer y nos va a decir, dale, vos dale, que yo voy juntando el pasto, mientras vos haces la máquina, yo voy con la bordeadora. Qué lindo es que alguien nos ofrezca su ayuda y nos ayude, ¿no? Qué lindo que es. Pregunta, la segunda, ¿cuántos pedimos ayuda? Cuando está la mesada llena de platos, cuando el pasto está así de alto y tiene poco tiempo, ¿cuántos pedimos ayuda en ese momento? ¿Es fácil hacerlo o nos es un poquito más complicado? ¿Cómo nos cuesta pedir ayuda, no? ¿Y qué solemos hacer? En vez de pedir ayuda, otra vez los platos ahí, nadie. Vio que hablábamos también semanas atrás de los extremos. Nunca, nadie, siempre, todo. Todo a mí, no, siempre me dejan solo, nunca me ayudan. Nadie está. ¿Sí? ¿Vio qué lindo es que nos ofrezcan su ayuda? Pero como no la pedimos, en vez de hacerlo, ¿qué terminamos haciendo? Rezongando, renegando. Y salimos con la máquina de cortaplasta y dicen, ay, ¿por qué siempre me tiene que tocar a mí? ¿Cuándo va a agarrar la bordeadora a ella? ¿O cuándo va a agarrar a mis hijos que lo veo ahí con el controlcito y en la compu? ¿Por qué no vienen a hacer clic acá sobre el pasto un rato? Y a veces estamos en esa práctica que en vez de pedir ayuda, terminamos molestándonos, rezongando, renegando y pasando un mal rato, tan solamente por no pedirlo. Y vio que alguien no vive con nosotros. Vio que siempre preguntamos, ¿alguien me puede ayudar a poner los platos, a lavar las cosas? ¿Alguien puede sacar la basura? ¿Alguien puede arreglar, llevar la ropa al lavarropa? ¿Alguien me puede ayudar a lavar el auto? ¿Alguien me puede ayudar a llevar los chicos? ¿Y alguien? ¿Viven con ustedes alguien o no? En mi casa no vive, siempre lo llamamos y nunca está. ¿Cómo nos cuesta a veces pedir las cosas? Nos encanta que nos ayuden. Qué bueno, qué bien que nos sentimos cuando lo hacemos, cuando recibimos esa ayuda, pero ¿cómo nos cuesta?
¿Cómo nos cuesta? Y mucho de eso también lo llevamos a nuestra relación con Dios. Estamos esperando algo, pero nos cuesta también acercarnos a Él en busca de ayuda, sabiendo que Él tiene muchas respuestas para nuestra vida. Y encima también nos pasa algo. Santiago lo describe tal vez pensando en otras cosas, pero lo podemos aplicar a esto que le vengo diciendo. Pedimos y no recibimos. Claro, porque creo que a veces llegamos fuera de tiempo, en el momento incorrecto, pidiendo las cosas no necesariamente oportunas o las que realmente precisamos. Y déjeme agregarle algo más. A veces terminamos buscando ayuda a último momento, en última instancia, y a veces en el lugar equivocado. Y a veces en el lugar incorrecto. Y con esto me quiero quedar. Porque tenemos que aprender a ir al lugar correcto en busca de ayuda. ¿Amén? Le invito a que busque Salmo 121. Lo tenemos acá en pantalla, va a aparecer, pero búsquelo también en su Biblia. Porque si no vino afilado... no vino con el lente afilado, va a necesitar acompañarme ahí desde su Biblia. Voy a estar leyendo una versión Reina Valera contemporánea. Muchos de nosotros conocemos este salmo casi de memoria en la versión clásica, en la versión 60 de Reina Valera, que dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Lo conocemos de esa forma. Voy a leer la versión contemporánea, como le decía. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses. Desde ahora y para siempre. Amén. Eso es lo que dice el Salmo 121. Muy lindo, como le digo, muchos de nosotros seguramente lo tenemos en nuestra memoria, en nuestra mente, lo hemos aprendido en esa versión clásica y de reconocer eso, ¿no? Y de tener siempre presente de dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda siempre, mi socorro siempre vendrá del Señor que lo hizo todo, que lo creó todo. Pero quiero compartirle algunas, no sé si necesariamente son curiosidades, sino algunos datos o detalles que nos van a ayudar a acercarnos a este salmo de otra forma y que nos van a ayudar también a poder entender cómo a veces dejamos un poquito a Dios de lado y terminamos corriendo detrás de otras cosas. Salmos del peregrino. ¿Qué son? Son una colección de salmos, y justamente el 121 es parte de ellos, que se usaban, el pueblo de Israel los utilizaba en sus viajes a la ciudad de Jerusalén, cuando se dirigían a alguna fiesta judía. Algunas de las más importantes, como la Pascua, cosechas u otras de las fiestas que congregaba a mucha gente. Y como la ciudad de Jerusalén, allí se encontraba el templo, era un punto de referencia, muchos siempre viajaban a ese lugar. Y mientras hacían su recorrido y viajaban, la costumbre era recitar este tipo de salmos. Si usted tiene y ve su Biblia, en algunas Biblias se va a encontrar no solamente con el título, sino con un subtítulo abajo chiquitito. Y los salmos del peregrino empiezan en el Salmo 120, el anterior al que leímos. Usted va a ver ahí, mire para abajo, el que tiene su Biblia ahí, y va a ver que dice Cántico Gradual o Salmos del Peregrino. ¿Lo aparece? ¿Lo encontró? Exactamente. Y si ojea un poquito, esa colección va a llegar hasta el Salmo 134. Son varios salmos, justamente una colección. En el libro de los Salmos tenemos salmos de David, salmos de otros autores también, y tenemos esta colección, salmos del peregrino, cánticos graduales, que le digo, eran estas canciones, estas poesías, estos poemas que se recitaban o cantaban mientras el pueblo viajaba hacia la ciudad de Jerusalén. Culmina en el 134, allí es el último que tenemos, que dice Cántico Gradual o Salmo del Peregrino. Uno de esos dos subtítulos le deben aparecer allí en su Biblia, o si tiene una Biblia de estudio, también eso se le va a hacer mención allí en el párrafo que tienen. Y todos estos cantos tienen ese contexto de alguien que está viajando, de alguien que quiere llegar,
de alguien que está con esa expectativa de poder encontrarse con sus otros hermanos y adorar juntos al Señor. Uno de los salmos clímax de los salmos del peregrino es el 133, donde ya están todos juntos, donde llegaron. ¿Y qué dice? Qué bueno y qué agradable es ver a todos los hermanos juntos en armonía. Ya están todos en la ciudad. Ya llegaron, están ahí, dispuestos para la fiesta, están adorando, están celebrando porque están unidos y entonando un canto al Señor. Y el Salmo 34 es esa especie de salmo de despedida. Me tengo que volver a mi casa, me tengo que volver a mi tierra, pero ustedes, los que viven en el templo, especialmente los sacerdotes, los levitas, no dejen de lado ese privilegio de poder siempre estar allí. Tiene ese tono ya de despedida y cierran los cánticos graduales. Y como les decía, son cantos, son canciones que el pueblo utilizaba en su viaje a Jerusalén mientras iban con la intención de adorar a Dios. Entonces, vamos a ponernos un poquito en situación. Imagínese que usted está viajando hacia Jerusalén a encontrarse con el pueblo, a encontrarse con su Dios para adorar. Y está en un camino, en un trayecto, que le puede llevar un tiempo, tal vez un poco más rápido, un poco más, algunos demorarán más, otros menos, pero está en ese trayecto. Y trate de ambientarse, porque ahora lo vamos a tratar de hacer, no en nuestro presente, sino en esa época, que no era un viaje tan cortito, como tomarse un colectivo, subirse a un vehículo o agarrar a pocos kilómetros y llegar. Llevaba, en algunos casos, para algunos, día, para otros varios. Para otros era un trayecto bastante complicado, muchos de ellos iban a pie, en medio de una región que también tenía sus curiosidades. Sabemos que en la geografía de lo que es hoy Israel, de lo que es hoy parte Palestina, parte Estado de Israel, parte otros países, también otros estados, allí es todo región de montañas, ¿sí? Es toda región donde nos encontramos con muchas de estas elevaciones. Fíjese que aquí por el medio, este sería el mar Mediterráneo, que por acá bien hacia la izquierda se va a encontrar con Grecia, Italia y todo lo demás. Sí, hacia el norte un poco de Asia, esto es mar Mediterráneo. Acá tenemos el mar de Galilea, donde Jesús muchas veces hizo sus milagros a las orillas. Aquí Capernaum está ahí cerquita. Acá abajo tenemos el mar Muerto, ¿sí? Y cruza todo esto, lo atraviesa el río Jordán. Y entre esta región, fíjese que ahí chiquitito aparece Jerusalén, casi en una zona, no llega a ser una cordillera, pero es una zona de una gran elevación, ¿sí? Donde hay muchas montañas. Y no lo tengo en este mapa, ¿sí? Pero alguno tal vez lo pueda encontrar o se lo dejo como tarea para que investigue también. Sucede un accidente geográfico, se llama de esta manera, en esta región. Una curiosidad es que tanto el mar Muerto como el mar de Galilea se encuentran por debajo del nivel del mar Mediterráneo. O sea, si el mar Mediterráneo está acá, el mar Muerto y el mar de Galilea están más abajo. Algo que ocurre solamente en esa región. Lo normal, lo natural debería ser que esté todo a nivel, pero no. O por lo menos el mar de Galilea, que está más al norte, vaya en descenso, pero no. Acá en este mapita no se llega a apreciar del todo, pero fíjese, dice 200 metros bajo el nivel del mar se encuentra. 200 metros abajo del nivel del mar Mediterráneo. Y acá 397, casi 400 metros por debajo del nivel del mar. O sea que llegar de acá, de esta orilla, hasta acá, ya hay una inclinación bastante importante. Y tenga en cuenta que de por medio hay toda zona de montañas. Este es un territorio muy difícil de transitar. Por supuesto que si hoy miramos, entramos un poco a Google y vemos los mapas, nos vamos a encontrar con rutas modernas y tecnología en esos lugares superiores a las que nosotros tenemos acá. Seguramente hoy un trayecto de esos, aún con estos accidentes geográficos, no vienen tanto al caso, pero en ese tiempo ir a Jerusalén a pie, los más afortunados con la compañía de algún animal que pueda llevar las cargas, no era nada sencillo. Y el trayecto más difícil era desde Jericó hasta Jerusalén, porque ese trechito allí eran casi 2000 metros hacia arriba, teniendo en cuenta todo lo que sucedía ahí. Y en medio de esos caminitos, a mí me tocó, como muchos de ustedes lo saben, vivir en el norte, vivir en Salta cuando era chico, y muchos de los caminitos que hacíamos los hacíamos entre las quebradas,
porque es donde la arena estaba más lisa, se podía transitar mejor. Y bueno, cuando había que subir al cerro, subíamos al cerro por los senderos que había y todo lo demás. Y lo mismo habrá sucedido en ese momento, los pobladores tratando de buscar el camino, a veces bastante complicado, pero el que los lleve mejor. Caminos muy difíciles, inseguros, pero otra vez, con esto en mente, lleno de montes alrededor, lleno de elevaciones, lleno de montañas. Por eso es que eso está en el Salmo. No es porque era poético y nada más, sino porque realmente este hombre que iba a Jerusalén tenía que viajar en medio de las montañas. Y decía, alzaré mis ojos a los montes. Algunos bastante prominentes, hay algunos importantes ahí. Los montes de Samaria, los montes, son todos montañas y lugares de referencia y de adoración. Eran lugares altos, importantes. Alzaré mis ojos a los montes. Ver toda esa majestuosidad. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Eso está en mente de ese hombre que va caminando. ¿Está caminando con él? ¿Va por ahí? ¿Sí? A tranco cansino, tranquilito. Mire que tiene que ir cuesta arriba. No se apure que se puede pegar una punada. No sé si en esa zona habrá puna, pero hay que ir tranquilito con la altura. Hay que respetarla, no hay que agitarse. Últimamente yo subo una escalera y me agito, imagínense si tendría que hacer ese caminito a pie. Así que hay que con tranquilidad, sin apurarnos y en medio de nuestro trayecto ir hacia Jerusalén. Pero le quiero sumar otra cosa más, no solamente que es un salmo del peregrino, no solamente lo que tiene que ver con la geografía, sino con otra cosa que sucedía que era parte de la cultura o de la práctica religiosa del momento, del pueblo de Israel y de las otras comunidades que vivían en ese tiempo. Y son la presencia de los lugares altos, que muchas veces aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Los libros de los profetas, muchos de ellos hablan de los lugares altos, incluso en algunos momentos con un tono de denuncia o de pidiéndole al pueblo que tenga cuidado con esos lugares, porque justamente eran lugares de adoración. Las comunidades buscaban elevaciones, montañas. Si podían encontrar una bastante alta, mejor. Eran como sentirse más cerca de lo divino, de lo que trascendía, de lo espiritual. Y elegían esos lugares para allí construir sus altares. Y allí adoraban a sus dioses. Y esto también era parte de la cultura del pueblo de Israel. ¿No recuerda que a Abraham se le había pedido un sacrificio y a dónde se dirigía? Si bien no hace falta que se acuerde, pero ¿a dónde iba? El nombre específico no importa, pero ¿a dónde iba? Iba a un monte. Llevaba a su hijo a adorar a Dios a un monte, a un lugar elevado. Y muchas veces el pueblo de Israel hacía esto también. Era parte de su cultura. Solamente que otras comunidades, otras naciones, otro grupo de personas tenían sus propios dioses y también construían sus altares. Algunos de los ritos de adoración eran similares. Muchos de ellos incluían el sacrificio de animales, como era práctica también del pueblo de Israel, u otro tipo de ofrendas que realizaban, pero todos esos lugares de adoración estaban alrededor. Entonces, usted va hacia Jerusalén, usted está yendo a adorar a Dios, no es un camino llano, está lleno de montañas y posiblemente cuando mira a su alrededor en ese caminito que está realizando, se va a encontrar con que hay muchos templitos, altares, dioses, opciones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde voy a adorar? Mirá, ya hay uno. Ese está bueno, me ofrece algunas cosas, pero este hombre sabe a dónde está yendo. Pero mientras hace su trayecto, tiene a su alrededor otras opciones a las cuales podría ir. Otras opciones a donde podría ir en búsqueda de ayuda. Donde iría a tratar de solucionar sus problemas. Algo que también pasa hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que vemos que ese hombre que se dirigía, o esa mujer que iba a adorar a Jerusalén, junto con su familia, muchas veces eran viajes festivos. Recuerda que incluso Jesús cuando era pequeño fue con toda su familia y se extravió allí en el templo en una de las fiestas donde fueron. Y posiblemente en el trayecto habrá ido cantando alguna de estas canciones, como era parte también de la costumbre. En medio de ese caminar había muchas opciones a donde podía ir a adorar.
No hace falta que se memorice esto, incluso no están todas las opciones que había en ese momento. Solamente algunos de los dioses que eran conocidos y que nos encontramos con esos nombres, especialmente en el Antiguo Testamento, especialmente denunciados por muchos de los profetas, ¿sí? Y posiblemente, no digo que tenga que ser ciertamente así, pero posiblemente había en cada una de las montañas alrededor o en esos puntos importantes de referencia altares a distintos dioses. Posiblemente también había uno allí al Dios de Israel en algún lugar, alguna familia que fue a adorar a Dios, pero lo más seguro es que se iba a encontrar con altares construidos, estatuas y monumentos erigidos con tal de ir en búsqueda o ir a adorar a otros dioses paganos. Y así como en otras comunidades, así como los egipcios tenían sus dioses, así como también los griegos tenían sus dioses, y muchos de ellos, cada uno relacionado con un problema puntual. Vio que cuando estudiamos un poquito de la cultura egipcia nos encontramos con que está el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios de la vida, un montón de dioses. El más supremo de todo, lo mismo con los griegos, ¿sí? Con los dioses griegos nos encontramos con un dios para cada cosa, ¿sí? Para aquellos que son fanáticos de los Caballeros del Zodíaco, se acuerdan algunos más capaz, de alguna de las sagas o no. Pero ahí estaban eso, y bueno, lo mismo sucedía con el pueblo, en la cultura del pueblo de Israel, en la región de lo que era Palestina en ese momento, de lo que era esa región. Había muchos dioses y muchos de ellos asociados con alguna cualidad, con alguna necesidad que aparentemente resolvían. Posiblemente algunos de ellos tenían poder o se los adoraba en búsqueda de una mejor cosecha. Había dioses de la fertilidad, dioses de guerra, dioses para los cuales también los consideraban supremos en ese momento. Y ahí hay algunos nombres de ellos, ¿no? Como por ejemplo Moloc, Acera, Quemos, Manón, Baal peor, que habrá sido peor que el otro, por eso le habrán puesto así, no lo sabemos. Ese era el nombre que tenía, y otros muchos más que existían en ese momento también. Y posiblemente cada uno de ellos asociados con alguna característica puntual. Si usted tiene curiosidad en torno a esto, agarre una Biblia de estudio y puede estudiar de características de alguno de ellos. No recuerdo puntualmente cuál era, pero había uno que era bastante cruel, bastante sangrienta era la adoración. Si bien, como le digo, hasta el pueblo de Israel adoraba con sacrificio de animales, había uno de ellos, si mal no recuerdo es Moloc, le animo que lo investigue y de paso para que después me envíe un mensajito a ver si estaba bien o no estaba equivocado, que era una estatua, que era un monumento de piedra grande con forma humana, similar a una forma humana, que estaba en su interior todo hueco, allí se prendía fuego y tenía unas palmas, sus manos así, sus brazos abiertos, y cuando eso estaba ardiendo de fuego intenso, allí se sacrificaban a niños, ¿sí? Ese era el tipo de adoración que se les ofrecía. Si mal no recuerdo, creo que era Moloc. Algunos dioses más inocentes y otros dioses un poquito más crueles. Y cada uno de esos dioses ofrecía algún tipo de respuesta. Las personas no iban a adorar ahí solamente porque le tenían miedo o reverencia, sino porque iban en búsqueda de algo también. Como muchas veces se acercaban también a adorar a Dios en búsqueda de algo. Salvando las distancias, hoy en día también tenemos muchas opciones donde ir a buscar ayuda, donde ir a encontrar una respuesta. ¿A todos la vida les sonríe, le va todo bien? ¿De maravilla? ¿Ningún problema? ¿Ninguna angustia? Genial, bárbaro. Pero hay momentos en la vida donde también tenemos problemas, ¿no? Y aún siendo cristianos. Y en esos momentos donde aparecen los problemas, donde las cosas no salen, no necesariamente por ser malos, sino tratando de buscar una respuesta, es que empezamos a ver. ¿Quién nos puede ofrecer un tipo de ayuda que nos pueda sacar de la situación en donde estamos? Y a veces también, en medio del caminar o del peregrinar de nuestra vida, levantamos la mirada y empezamos a evaluar las opciones que tenemos a nuestro alrededor para ir en búsqueda de ayuda, para ir en búsqueda de una respuesta. Otra vez, no porque seamos malos, sino porque queremos solucionar un problema. Queremos que algo cambie, queremos que algo sea distinto. Y aún con muchos años de conocer al Señor, aún con muchos años caminando con Dios, a veces también tenemos la tendencia de mirar hacia otro lado y no mirar
al lugar que siempre debería estar dirigida nuestra mirada. Y también no son los únicos, pero algunos que podríamos mencionar a manera de ejemplo de las opciones en las cuales hoy nos rodean y se nos ofrecen cuando tenemos problemas. Cuando aparece una enfermedad, cuando el dinero no alcanza, cuando una relación está por romperse, cuando hay cosas que no nos salen, cuando vemos que estamos por quedarnos sin nada. Hay opciones que tratamos de buscar. Hay algunas relacionadas con lo espiritual y otras no tanto, ¿sí? Y esas son las cuales a veces tenemos que cuidarnos más porque parecen saludables y no siempre lo son, ¿sí? Y no siempre lo son. Entonces, hay veces donde vamos en búsqueda de ayuda para que la cosa cambie y empezamos a buscar algún amuleto. Y ya como hemos rayado el auto varias veces, ahora ¿qué hacemos por la duda? Le ponemos la patita de conejo a la llave. No tengo mi llave acá, porque no quiero que se vea la pata de conejo. Pero por la duda se la ponemos para ya no chocar más, ¿sí? O como vieron que cada tanto nos miran cuando pasamos con nuestro vehículo nuevo, por la duda para que no nos envidien, le colgamos la cintita roja, cosa que no pase nada. A veces ponemos nuestra esperanza, porque queremos solucionar un problema, ponemos una esperanza en un amuleto, ¿sí? Y tratamos de que eso solucione algo. Y hay amuletos que ya como cristianos los hemos tachado de malos, de negativos, eso no, pero hay otros que los tenemos ahí, ¿eh? Los usamos como amuleto. Hay veces en donde agarramos la Biblia, la tenemos nuevita, pero por las dudas está ahí al lado en la mesa de luz para que durmamos bien en la noche. Terminamos usando la palabra de Dios como un amuleto para que nos haga dormir bien. O incluso otros amuletos un poquito más espirituales, pero los terminamos usando como amuleto. El Padre Nuestro a la mañana o a la noche por las dudas. No le digo que no lo haga, pero cuando algo se comienza a transformar en un amuleto vacío, es porque le estamos dando un peso equivocado, ¿sí? No queremos encontrarnos con Dios, lo hacemos por las dudas. Y si hace algo por las dudas, posiblemente se haya transformado en un amuleto. Los cuadritos que colgamos, las frases que ponemos, a veces nuestra casa también está llena de cuadros cristianos por las dudas, para que el Señor guarde nuestra entrada y nuestra salida, ¿sí? Cosas que ponemos. Incluso el pueblo de Israel había sido un mandato para el pueblo de Israel, pero hoy en día para muchos de ellos son amuletos. Las filacterias, las cosas que se cuelgan. Recuerdo, tengo una tía hermana de mi mamá que vive en casa de mis padres. Ella trabajó como peluquera mucho tiempo y trabajaba en Capital Federal en domicilio como peluquera. Y tenía muchas clientas de familia judía y muchas veces le regalaron filacterias. Creo que se llamaban filacterias, son las cajitas que adentro tienen los textos bíblicos, los párrafos bíblicos, y nos mostró y los teníamos, nosotros teníamos un par de ellos, no recuperé ninguno para guardarlo y para tenerlo allí como también algo lindo de conservar y para conocer también parte de esa cultura, pero teníamos esas filacterias, que si tan solamente la dejamos ahí por las dudas para que no nos pase algo, termina siendo un amuleto. Y nada más. ¿Nos va a servir eso? Y si le ponemos demasiada expectativa y demasiada esperanza, posiblemente no ocurra lo que estamos esperando. Hay veces donde confiamos en ritos, ¿sí? Donde confiamos en ritos. Y este año no, el año pasado, el 2020, no me fue tan bien. Y lo que pasa es que tuve cuarentena, no pude ir a la iglesia. Este año, con meter 3 cultitos al año, ya con eso la cosa tiene que cambiar. Y estamos transformando algo que es parte de nuestra práctica en un rito que nos salve. Estamos esperando la Santa Cena, no por el hecho de lo que significa, sino tan solamente porque, si me pasa algo, lo transformamos en un rito. Y al rito, cuando le damos demasiado lugar, lo ponemos. Tenemos que tener cuidado de poner esas cosas importantes, son sumamente importantes, pero cuando las ponemos arriba de Dios, tenemos que empezar a pensar en lo que estamos haciendo. ¿Quién nos va a ayudar más? ¿La Santa Cena o aquel que nos ordenó practicar la Cena del Señor? Es donde ponemos nosotros nuestra esperanza. A veces ni hablamos con Dios, pero con la hostia ya estamos salvados.
Y tenemos que tener cuidado con ello. Y otra vez, tal vez estoy siendo demasiado sarcástico o irónico con estas cosas, pero es para ponerles el lugar donde muchas veces nosotros terminamos ubicando algunas cosas. A veces confiamos demasiado en personas, ¿sí? Ponemos nuestra esperanza en personas. Y el día que esa persona nos falta decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo soluciono? ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora cómo hago para responder? Posiblemente es porque hemos puesto a esa persona que lo hemos apreciado mucho en un lugar en donde todo dependía de ello. O tal vez alguien que se acercó para ofrecernos algún tipo de ayuda y en algún momento nos manipuló de tal manera que nos hizo creer que dependíamos absolutamente de su mano. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A veces nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no se nos cruza? Ya me las arreglo solo. ¿Quién me van a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? Si yo lo tengo claro. Si yo sé lo que tengo que hacer. Si yo sé lo que tengo que hacer con mi plata, con mis hijos, con mi familia. Confiamos en nosotros mismos a veces en desmedida. Y a veces no nos da. A veces no podemos. Y cómo nos cuesta reconocer que no podemos. Cómo nos cuesta darnos cuenta de que no somos nosotros los omnipotentes. De que no somos nosotros los que tenemos que solucionar todo. Que hay cosas que tenemos que aprender a rendirlas, a renunciar al control. Hay veces donde nuestro Dios es nuestro propio orgullo, somos nosotros mismos, ¿sí? Y no es que hemos creído en Dios porque nosotros nos consideramos su creación, sino que a veces nos hemos formado a Dios para sentirnos bien nosotros y nada más. Y todo eso. A veces el dinero no lo es todo. ¿Cómo ayuda? Sí, la canción tiene razón. Pero aún así a veces ponemos una esperanza demasiado grande en la plata. Y la plata no nos va a salvar. No nos va a salvar. Y si incluso lo transformamos en el día que tenga, el día que llegue, el día que alcance, ese día nunca lo vamos a poder alcanzar, porque el día que llegamos a un escalafón nos damos cuenta que todavía queda mucho por recorrer y no sacia. Es tramposo, no lo podemos alcanzar en ningún momento. Siempre vamos a necesitar algo más, pero si lo tenemos como un punto de lo único que me va a salvar es el día que tenga un mejor sueldo, el que tenga mejor esto, el que tenga mejor aquello, vamos a estar perdidos. Y después podemos entrar en aquello que tenga que ver con la hechicería, lo oculto, u otras cosas que posiblemente tratando de encontrar una respuesta, nos cruzamos con alguien en la esquina y le dijimos, no, lo que pasa es que ando mal y otra vez falta la plata en casa y esto, que otro. Y bueno, mira, yo conozco a alguien que vos te haces un cuadrito así, te metés allá en el barrio aquel y entra un poquitito más, te vas a encontrar con doña o don. Y no hace nada mal, unas oracioncitas ahí, vas a ver que todo cambia y es distinto. Y a veces nos metemos ahí, no por ser malos otra vez, porque queremos que algo cambie. Porque tal vez hay un problema en el matrimonio, porque tal vez hay un problema en el dinero, porque tal vez hay un problema de salud que no pudimos, y porque parece que Dios está callado, y como Dios parece que está en pausa, que está en cuarentena, y nos terminamos yendo a ir a buscar ayuda en otra montaña, en otro monte, en otro lugar. Y ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, que cuando Dios hace algo por nosotros, siempre lo hace por gracia. Como un favor inmerecido que no lo podemos pagar con nada. Entonces Dios nos regala sus dones, sus milagros. Dios, lo que haga Él por nosotros, nada lo hemos ganado. Si algo recibimos de parte de Dios, si algo hace Dios en nuestra vida, es un regalo, no lo podemos pagar con nada. Pero si en algún momento hemos acudido a un lugar equivocado, el diablo también tiene poder limitado, pero tiene poder para imitar o para hacer algunas cosas. La diferencia está que sale caro eso. Sale muy caro. Y lo que en un momento parece que venía todo bien, se la sabe cobrar y bien cobradas. Y no se sorprenda si de repente hay cosas que se mueven en la casa, las luces que se apagan y que se prenden, o las cosas que comienza a ver. Posiblemente, si no es que hay una cuestión psicológica de por medio, sea el enemigo atormentándose y queriéndose cobrar algo del pasado que no quedó resuelto. Y otra vez le digo, no vamos a estos lugares porque somos malos.
No terminamos corriendo detrás de los amuletos, los ritos, nosotros mismos, porque somos malos, sino porque queremos resolver algo. Entonces, como quiero resolver algo, o me las arreglo por mi cuenta, o hago lo que puedo y trato de encontrar ayuda. El tema es que no siempre sale bien y a veces terminamos perdiendo el tiempo. Recuerdo que en mi casa, parte de un amuleto que existía, era la famosa plantita de las monedas. ¿Alguno la conoce? ¿Sí? Me acuerdo de chico todavía, en el fondo de mi casa plantaron ese arbustito chiquitito con las hojitas redondas, creo que se llama árbol de la moneda, planta de la moneda, para que traiga un poco de prosperidad a la casa. No funciona, ya le puedo decir que no funciona. Si lo planta, plántelo porque es lindo, porque es bonito el árbol, es lindo. No lo plante por otra porque no sirve para la otra cosa. No funciona, o por lo menos nos vendieron el árbol equivocado, esa era la moneda devaluada capaz que era. Lo que pasa es que plantamos el árbol del peso y no tenía que ser el del dólar. O a veces el elefantito vio que está ahí con el dolarcito atravesado puesto en la vidriera por las dudas para que traiga, o el gatito que palanquea ahí, todas esas cosas. Y a veces, y si bien lo tomamos como humor, recuerde que esas cosas no las hacemos por malo. Y no tenemos que, si nos encontramos con alguien que tiene alguna de este tipo de prácticas, burlarnos, condenarlos, criticarlos, porque están tratando de encontrar una respuesta y hacen lo que pueden con lo que tienen. El tema es que hay un lugar mejor al cual tenemos que aprender a ir. Y aunque muchas veces nosotros criticamos a otras religiones por su idolatría, somos bastante idólatras también los evangélicos. Y tenemos que tener en cuenta, identificar aquellos lugares de idolatría que hemos puesto, o los actos, o los ritos, o los amuletos, o las cositas que tenemos ahí, para que no ocupe el lugar que le corresponde a uno solo. ¿Sí? Entonces, aun cuando tenemos un problema y tenemos la posibilidad de resolverlo de un montón de maneras, hoy la vida, nuestro caminar, a medida que avanzamos y también nos encontramos con dificultades, tenemos un montón de ofertas. Estas son algunas, podríamos pensar en muchísimas más. Constantemente la vida nos está ofreciendo todos los teléfonos de Sprayet para que encontramos una respuesta distinta frente al problema que tenemos. Algunos son más inocentes y otros son más complicados, pero están. Y a veces terminamos corriendo detrás de esas cosas para que nos resuelva un problema. Y a veces terminamos quedando enganchados en cosas complicadas. Y por tratar de salir del pantano a veces parece que nos enterramos más. Otra vez, lo quiero remarcar nuevamente, no es porque seamos malos, sino porque estamos tratando de encontrar solución. Por eso es que le animo a que nos hagamos algunas preguntas. Preguntas que creo que cotidianamente nos tenemos que hacer nosotros. ¿En qué lugar estuvimos desperdiciando nuestro tiempo? Si es que en algún momento en nuestro caminar levantamos la mirada y dijimos, sí, necesito ayuda, voy a ver de dónde saco algo y ¿a dónde estuvimos corriendo? ¿Detrás de qué cosas? ¿En dónde hemos invertido nuestro tiempo, nuestra vida? ¿Sí? ¿Detrás de qué cuestiones? E incluso hay cosas que hemos puesto también como cuestiones muy elevadas y que tal vez nos consumieron. Hemos hecho a veces de la cultura del trabajo una idolatría también, en donde en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y no sabemos vivir, porque lo único que sabemos hacer es eso, y si no está, parece que lo perdemos todo. ¿Sí? Incluso de esas cosas inocentes o que son loables, hemos hecho idolatría. Pregunta, ¿en qué lugar estuvimos desperdiciando nuestro tiempo? Otra pregunta. ¿A qué lugar solemos ir o estamos corriendo en búsqueda de ayuda o de respuestas cuando tenemos problemas? ¿A dónde solemos ir corriendo en primer lugar? Sobre todo cuando está intenso, ¿vio? Cuando ahí nos agarra de sorpresa y para algún lado tratamos de encarar. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer lugar a donde vamos en búsqueda de ayuda? Tercero, ¿cuánto de los dioses, algunos más inocentes y otros un poco más complicados, nos terminaron defraudando? ¿Qué tal te fue con el arbolito de la moneda, el elefantito, el gatito, la cinta o tantas otras cosas que hemos podido confiar? ¿Cómo te fue con la Santa Cena en Pascua y Navidad nomás? ¿Cómo no fue tan solamente con eso? ¿Sí? ¿Cómo nos fueron con esas cosas? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Nos defraudaron o funcionaron? Y última pregunta, ¿de cuál de esos no nos podemos desprender? Porque hay algunos que no nos podemos desprender así nomás, ¿eh? Es difícil salir. Y también a veces necesitamos una ayuda extra para poder salir de ese tipo de lugares. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando usted se encuentra en medio de la vida,
transitando y de repente un problema lo visite, porque lo van a visitar los problemas. En algún momento algo va a pasar y va a suceder que nos va a hacer tambalear la vida, que nos va a poner en una situación de riesgo, que nos va a poner en un lugar incómodo. Hay situaciones que no las esperamos y nos golpean. Esta semana hemos tenido en casa, estuvo con nosotros una amiga de Buenos Aires que está viviendo en Viale, pero estuvo esta semana con nosotros toda la semana porque jueves pasado falleció su hermano de aproximadamente 40 años por la situación del COVID. Estaba en su casa y no quiso hacerle caso a la situación. Se agravó y murió en su casa. Los padres estaban en cuarentena con él. El día lunes murió la mamá también. Y hoy está en terapia el padre todavía. Y bueno, ella estuvo en casa con nosotros para no quedarse sola y estar acompañada. Esas cosas llegan, esas cosas pasan. Los cristianos nos podemos quedar sin trabajo. Los cristianos podemos estar enterrados hasta acá de deudas. Los cristianos podemos perder familia. A los cristianos nos pueden salir las cosas mal. Los cristianos nos puede pegar un cachetazo la vida. Claro que sí. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a salir corriendo en ese momento? ¿A dónde vamos a ir a tomarnos? ¿Dónde vamos a encontrar respuesta? Y a veces estamos tentados, A veces estamos tentados porque de repente nos apareció la deuda y estamos a ver allá y nos metemos en otra más grande para tapar y después nuestra vida le pertenece a otro y cambiamos de dueño a veces. O la enfermedad y a veces gastamos todo en salvarnos y de repente todo. Claro que podemos estar enterrados en problemas, pero ¿a dónde corremos? ¿A dónde vamos en el tránsito de nuestra vida cuando las cosas no salen como estábamos pensando que iban a salir? Cuando de repente nuestro matrimonio se cae, cuando de repente tropezamos en nuestra economía, cuando no sabemos qué hacer con nuestros hijos. ¿A dónde vamos en esos momentos? Yo le animo ahora que de esta manera, y teniendo todas estas cosas en mente, podamos decir lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes, elevo mis ojos y miro. Y sí, podría ir allá, ahí me ofrecen respuesta y es rápida esa. Ahí podría ir ya tendría el milagro hoy. Pero no. Ay, que no me atrape tan rápido. Veo allá, ahí está la respuesta. Ese amigo me va a salvar, siempre me salvó y hoy me va a salvar de vuelta. Pero podría ir corriendo allá, ese está bueno, genial, nunca me falló hasta ahora. Pero alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá la ayuda que realmente estoy necesitando? Hoy, en este momento. ¿Dónde voy a encontrar amor, paz? ¿Dónde voy a encontrar tranquilidad? ¿Dónde voy a encontrar descanso? ¿Dónde voy a encontrar una mano que no me va a soltar ni en el fuego, ni en medio de las aguas altas? ¿Dónde voy a encontrar esa mano? ¿Dónde voy a encontrar esa respuesta? ¿Puede decir conmigo que mi ayuda tan solamente va a venir del Señor? Pero le animo a que no lo digamos solamente, a que lo creamos. Porque cuando la vida le pegue ese cachetazo que en algún momento nos va a agarrar ahí medio mal parados, en ese momento no se tiente a salir corriendo a cualquier lugar, a cualquier cosa. En ese momento también diga: ahora más que nunca voy a confiar en el que creó los cielos y la tierra, que me formó también a mí y que tiene pensamientos y planes de bien para mi vida y no me va a soltar, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi protector, porque nunca duerme el que cuida a Israel, nunca duerme, siempre está pendiente de mí. Él va a ser sombra siempre y siempre va a estar a mi mano derecha. No me va a fatigar el sol de día, ni la luna me agobiará en la noche. El Señor me librará de todo mal. El Señor protegerá mi vida. Él va a ser el que me está cuidando en todo tiempo, cuando salga y cuando regrese. El Señor va a estar conmigo desde ahora y para siempre. Amén. ¿En quién vamos a confiar? Le animo a que confíe tan solamente en el Señor. Él no nos va a fallar. Y si en algún momento se soltó de esa mano por un ratito, fuimos en búsqueda de ayuda de otra cosa y hoy nos cuesta volver porque claro, le fallamos. Porque claro, ¿cómo nos va a recibir ahora? ¿Cómo nos va a mirar? Nos sigue mirando con los mismos ojos de siempre, de amor y de gracia.
Aunque hoy nuestro matrimonio esté mal, nuestra economía esté pata para arriba o estemos enfermos de punta a punta, aunque no sepamos qué hacer, Él nos sigue amando de la misma manera. Entonces, ¿a dónde vamos a ir corriendo? Corramos a sus brazos de amor. Amén. Le animo a que se pueda poner de pie y que pueda ahora, a través de su oración, decirle: Señor, acá estoy para buscar ayuda en el lugar correcto. En el lugar correcto.